Oficial con Facebook y con la conexión en teléfono, comenzamos este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y yo les invito que vayamos allí a Éxodo capítulo 24, verso 12. Estamos hablando acerca del origen, de la formación de la Biblia, ¿no es cierto? Las Sagradas Escrituras. Cuando leemos allí en Hebreos capítulo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, ¿no es cierto? En estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Dios ha estado comunicándose con el hombre desde tiempos inmemoriales, desde tiempos antiguos, ¿no es cierto? Y hay una cosa, cuando uno empieza a estudiar de la Biblia, los materiales en que fue escrita la Biblia o las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Y vemos que eran materiales frágiles, perecederos, como el papiro, como los pergaminos y otros materiales, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que llama poderosamente la atención, y es que cuando las autoridades de una ciudad-estado, de un pueblo, querían que algo muy importante que debía permanecer, no debía ser escrito en materiales perecederos, sino que era escrito en piedra. Tenían que labrar la piedra para que ello estuviera allí presente por tiempo. Ahora, mis hermanos, me llama la atención poderosamente que Dios sabía que las Sagradas Escrituras iban a ser escritas en materiales perecederos, ¿no es cierto? Pero hay una porción de las Sagradas Escrituras que no fue escrita por hombre alguno, sino por el dedo de Dios. Dios mismo en persona escribió en aquellas piedras, ¿no es cierto? La Biblia habla de tablas de piedra, pero cuando decimos tablas pensamos en madera. Pero tablas debe ser por lo alisado, ¿no es cierto? Tabletas o lajas de piedra. Y dice allí en Éxodo 24, 12, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mis hermanos, esto me llama poderosamente la atención y quiero que juntos meditemos en ello, que juntos aprendamos, porque acá es como si hubiéramos encontrado una pepita de oro. Y vayamos también a Éxodo capítulo 20, cuando Dios ha sacado a su pueblo, a la nación de Israel, después de haber estado 430 años en esclavitud allí en Egipto. Y yo pensaba, triste suerte la de Egipto, ¿no es cierto?, de ser usado de esta manera, como opresor del pueblo de Dios. Dios es soberano y usa a las naciones conforme a Él quiere, conforme a su propósito, ¿no es cierto? Y dice Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Mis hermanos, decía, una nación, una multitud de gente, una muchedumbre, se calcula unos 3 millones de personas como mínimo, fueron sacadas de la esclavitud y con brazo extendido y poderoso del Dios de los cielos, una manifestación portentosa a favor de su pueblo. Abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en seco, y cuando los egipcios que los perseguían iban allí, fueron sepultados en las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una cosa, mi hermano, en la nación de Israel había visto ese milagro tremendo. Y ahora están los planes de Dios, que ellos van a entrar en la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de victoria, una tierra de provisión, una tierra de comunión con Dios. Y Dios allí les va a revelar, les va a manifestar su santidad,
su voluntad, su persona, mediante, ¿qué cosa? Lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Mal llamados 10 mandamientos, porque en realidad se tienen que llamar las 10 palabras, que es como se escribe en hebreo, ¿no es cierto? Y yo lo he escrito acá para pronunciarlo bien. Aseret Adevarim. Aseret Adevarim, que significa las 10 palabras. Nosotros a veces tomamos los 10 mandamientos, pero la Biblia habla las 10 palabras, aquellos 10 principios que van a venir a regular, van a venir a desarrollar esa relación de pacto entre Dios y su pueblo. Va a revelar al Dios de la santidad, ¿no es cierto? Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Oh, gloria a Dios. Acá hay palabra de Dios. Mis hermanos, hay dos opciones en esta noche que podemos elegir. O Dios o la casa de servidumbre, la nación de la esclavitud, mi hermano, porque servidumbre es servir como esclavos, donde no tenés opciones, donde no tenés pago, ¿no es cierto? Donde te oprimen, donde no tenés horarios, donde no podés ser libre para decidir. Esclavitud, y allí estábamos nosotros antes de conocer a nuestro Dios. Dice que te saqué de casa de servidumbre. Primero que tenemos que saber que nuestro Dios se llama Jehová, tu Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. Esa palabra, ese nombre Jehová. Yo soy el que era, el que es y el que habrá de ser por los siglos de los siglos. El que tiene existencia en mí mismo. El que soy todo lo que necesitas. Mi Dios es todo aquello que necesitamos para esta vida y para la vida de piedad, mi hermano. En esta noche podemos elegimos al Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A veces nosotros podemos pensar que esto es, sí, nos está prohibiendo la idolatría. Pero véalo de esta manera, mi hermano. Él no te está prohibiendo la idolatría. Él lo que te está haciendo ver que el Dios que te sacó de la tierra de Egipto es todo suficiente. Es más que cualquier ídolo, mi hermano. Oh, gloria a Dios, que no perdamos esto de vista. Nuestro Dios es más grande, más poderoso, más generoso que cualquier Dios que podamos inventar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No hay que hacerse imagen. A veces, mis hermanos, nosotros decimos, y sí, oré a Dios, y Dios usó esto, Dios usó aquello. Sí, Dios en su soberanía puede usar lo que Él quiera. Pero que en esta noche quedemos a solas, tú y Dios, yo y Dios y nadie más, mi hermano. Esta es una noche de venir, ponernos cara a cara delante de Dios. Mis hermanos, esta es una noche de estar en la presencia de Dios. Dios nos está hablando y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No hay nada parecido a nuestro Dios. Él es único, Él obra maravillas, es obrador de prodigios, señales y milagros. Pero también es Dios quien ha establecido, quien fija los límites de nuestra habitación aquí en la tierra, mi hermano. Y Él sabe lo que es mejor. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea Señor. Dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Mi hermano, préstame atención en esto. Si yo estoy de rodillas delante de Dios, nunca tendré que estar de rodillas delante de ninguna otra cosa, ni de ninguna persona. Dios me ha prometido que me pondría como cabeza y no como cola. Que yo
prestaría y no necesitaría pedir prestado. Y yo te puedo decir una cosa, mi hermano, ya voy para los 68 años y nunca tuve que pedir prestado desde que conozco al Señor, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Desde aquellos 23 años, cuando rendí mi vida a Cristo, hemos pasado buenas situaciones, malas situaciones, pero nunca tuvimos que salir a pedir prestado y menos para comer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no te abandona, Dios no te desampara. Joven fui y he envejecido, y hoy más que nunca puedo decir esto. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Y en esta noche yo proclamo para aquellos que están sufriendo, aquellos que están temerosos, ¿no es cierto?, ante la sombra de la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ni mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en esta noche suelto esa palabra. Tú estarás conmigo, tú me infundirás aliento. Aleluya, tú infundirás aliento a nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Honrar significa dar peso. Mi hermano, ¿qué es lo que más pesa en tu vida? ¿Es lo que dicen los hombres o es la bendita palabra de Dios lo que tiene más peso? Aquello que tiene más peso es lo que termina inclinando la balanza, mi hermano. La balanza de nuestras decisiones. Y eso tiene que ser la palabra de Dios. Esto tiene que ser la fidelidad de nuestro Dios, mi hermano. Bendito sea, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y nota lo que dice: fuerte, aleluya. Mi Dios es poderoso, pero también es celoso. Él no quiere compartirnos con nadie. Él nos ha comprado a precio de sangre para Él, mi hermano. No seamos tontos. Como dijo Martín Lutero una vez, el hombre en lo que pone su corazón, a lo que le pone su corazón y en lo cual deposita su confianza, ese es su Dios. Pero mi hermano, nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios, en el Dios verdadero. No en las cosas que se ven, ni siquiera en las personas. En nuestro Dios, Dios tiene que ser tu primer y gran amor. Oh, porque cuando pase todo esto, cuando ya no haya más cielo, más tierra, solo Dios permanece para siempre y aquellos que hacen su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, estamos viviendo un mundo de pecado, un mundo de tantas calamidades, de tantos desastres naturales, ¿no es cierto? La tierra ha sido maldecida a causa de la sangre que ha sido derramada, mi hermano. Ese amor tan insano, tan demente que tienen los hombres por las armas de fuego. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ha contaminado la sangre, la tierra, tanta sangre derramada. Países como México, donde hay tanta violencia, tanta idolatría, mis hermanos. Hay tantas lágrimas siendo derramadas por seres queridos que han sido muertos. Esa no es la voluntad de Dios. Es tiempo, mis hermanos, de salir de Egipto, de este sistema del mundo, y ponernos cara a cara con Dios, que nos habla a través del decálogo, las 10 palabras, o si las prefieres, los 10 mandamientos. Pero yo prefiero decir las 10 palabras, porque la palabra de Dios es lo que me da vida. Oh, gloria al nombre de Cristo. A veces nosotros, si decimos mandamiento, ya estamos mirando la parte de la obligación, de lo que yo tengo que hacer. Pero si lo miro como palabra de Dios, esa palabra es la que me vivifica, mi hermano. Por eso que Dios le pudo decir a Josué que en la ley de Jehová meditaría de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre. La palabra de Dios vivifica, mi hermano. Dilo conmigo en esta noche: la palabra de Dios me vivifica. Aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que, mi hermano, tenemos que parar esta ola de maldición que ha venido sobre la tierra.
tenemos que pararla, mi hermano. Y la manera de parar esta maldición es que haya consagración, que haya fuego en el altar, mi hermano. Acuérdate que cuando en la antigüedad, cuando Israel descuidaba el altar, la adoración genuina a Dios, dice que los sodomitas proliferaban por la tierra. Lo malo venía, mi hermano. Mi hermano, tenemos que volver a la genuina adoración a Dios. Y no se puede adorar a Dios sin una rendición total y absoluta. Mi hermano, vos no sabés hasta cuándo vas a vivir. ¿Para qué vas a seguir tratando de negar el derecho que Dios tiene sobre tu vida? Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, que es vida para ti. Dice la palabra del Señor: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces nosotros clamamos a Dios por misericordia, por piedad. Y el paso primero que tenemos que dar nosotros para la piedad de Dios es apartarnos del mal. Sacar el pecado de nuestros hogares, de lo que entra, mis hermanos. Tantos aparatos del demonio que tenemos en nuestras manos hoy por hoy. Tengamos cuidado, mis hermanos. Y dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mi hermano, y acá lo voy a decir con todo respeto. Nosotros muchas veces oramos movidos por nuestras emociones, aún por nuestros temores, ¿no es cierto? Por el miedo al sufrimiento, por el miedo a distintas cosas que nos pueden suceder. Pero mis hermanos, tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo cuando oramos. Él es el único que sabe lo que hay en el Espíritu de Dios, en lo profundo, en el corazón de Dios. Y dice que Él intercede conforme a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, ¿no es cierto? Y dice, entonces mis hermanos, a veces nosotros oramos y pasa, ¿no es cierto? Oramos y pedimos y proclamamos y después no sucede nada. Yo lo tengo que decir, tristemente mucha gente del mundo se ha burlado de la iglesia en todo este tiempo porque hubo profetas, hubo aún pastores que proclamaron cosas que no se cumplieron, dieron profecías que después no se cumplieron y la gente se burló. ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Y esto y lo otro. Mis hermanos, es tiempo que el nombre del Señor sea santificado. Por eso tengamos cuidado, pidamos el consejo del Espíritu Santo antes de abrir nuestra boca y más en público. Oremos por nuestros líderes para cuando vayan a hablar en público tengan la sabiduría y la prudencia que solo Dios puede dar. Así no haremos quedar mal el nombre del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, mis hermanos, hay una cosa. Orar es como entrar en una corte judicial, mi hermano. Tú no vas a la corte por las dudas, por si sucede algo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso necesitamos, yo me acuerdo una vez, gracias a Dios nunca fui acusado para estar delante de una corte, pero una vez tuve un accidente que alguien me chocó, esta vez sí puedo decir me chocó, ¿no es cierto? Y esa persona creía que ella no era culpable, el ticket se lo pusieron a ella, ¿no es cierto? Y ella hizo juicio contra la policía, porque decía que no, el ticket estaba mal puesto a ella, ¿no es cierto? La cuestión que ella lo llevó a la corte. Y esta señora pierde el juicio. ¿Y quién va a ganar el juicio contra el Estado? ¿No es cierto? Pero resulta que me llamaron a comparecer delante de la corte y hay algo que aprendí esa vez. Mis rodillas temblaban, mi hermano, cuando estaba en la corte. ¿Saben por qué? Porque yo no estaba sin papeles. Estaba ilegal. Pero fui a cumplir con una responsabilidad. Cuando un juez te cita, tenés que ir, ¿no es cierto? Y ahí estuve y entonces el juez me dijo las causas por las cuales había sido convocado, que yo había sido la víctima de ese accidente y esa señora había hecho juicio contra el Estado y que me preguntaban si yo había sufrido algún daño que podía ser resarcido, ¿no es cierto? Y una cosa que aprendí
es que me dijeron, mire, este abogado va a ser la persona que lo va a ayudar para presentar su alegato frente al juez, ¿no es cierto? Y ahí está, yo aprendí, o pude entender bien, yo dije, aleluya, dije, me miró el juez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí entendí la obra del Espíritu Santo delante del Padre, es el que me asesora en los asuntos legales, en los asuntos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Después terminé diciéndole al juez que yo no presentaba ningún cargo porque gracias a Dios él me había guardado, no había tenido necesidad de ir al médico ni nada. Y gloria al nombre de Cristo. Pero eso es lo que aprendí, que tenía un abogado que me asesoraba para estar delante del juez. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate que cuando vas a una corte hay dos veredictos que puede haber, o culpable o no culpable. Y nada más, uno no va por las dudas, ¿no es cierto? Uno va a salir o culpable o inocente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y acá la Biblia indudablemente dice que es el sábado, pero nosotros los cristianos ya no guardamos el sábado, sino el domingo, porque en el domingo, el primer día de la semana, es el día que resucitó nuestro Señor. Y si tienes alguna duda de la iglesia primitiva, dice allí en Hechos 20, reunidos el primer día de la semana para partir el pan, o sea, celebrar la cena del Señor, la hacían un domingo. Pero una cosa, mis hermanos, es que el día de reposo, el día sábado, fue puesto como una señal para que hubiera una diferencia entre su pueblo y aquellos que no eran el pueblo de Dios. Pero mi hermano, qué triste que nosotros decidimos que ya no guardaríamos el sábado sino el domingo. Pero ahora no estamos guardando ni el domingo. Ahora los domingos los dedicamos a hacer cualquier cosa. Nos vamos de pesca, nos vamos de shopping, nos quedamos durmiendo, pero menos de adorar al Señor, de reunirnos con el pueblo de Dios en la santa convocación de celebración al nombre de nuestro Dios. ¿No es cierto? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. O sea, en otras palabras, hay gente que no trabaja, pero manda a trabajar a otro, ¿no es cierto? Los empleados que vayan a trabajar. No, señor, no dice acá si tus empleados son judíos, entonces que no trabajen. No, tu empleado no trabajará. Y punto, ¿no es cierto? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, o sea, bajo la autoridad, ¿no es cierto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ustedes saben una cosa, ¿por qué Dios engrandeció los Estados Unidos de América? Sí, usted me va a decir por los principios, los padres fundadores de la patria, y está bien todo eso. Pero había una práctica en la agricultura que ya se ha dejado de hacer, y era el tema del barbecho, que se dejaba cada 7 años, se dejaba 1 año la tierra sin cultivar, en reposo, mi hermano. Ese era un principio bíblico que antes se practicaba, que hasta la década de los 50, pero ahora el afán de hacer riquezas, el afán de producir más soya y granos para enviárselos a China, ha hecho que los Estados Unidos ya dejen esa práctica, y fíjense en cómo nos está yendo. Tengamos cuidado, mis hermanos, la palabra de Dios tiene principios para bendición, que si no se obedecen, nos vuelven en maldición, mi hermano. Y dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Dale peso a tu padre y a tu... No pegale peso, ni tampoco dale peso, dale plata. No. Dar peso significa que la palabra del padre o de la madre tengan autoridad, que se respeten, que los hijos oigan la palabra de sus padres. Y es algo, mis hermanos, que tenemos que tomar autoridad. ¿Ustedes se acuerdan cuando la reina Basti no quiso comparecer ante el rey? ¿Se acuerdan que el rey había hecho tremenda fiesta allí y la reina no quiso comparecer? Entonces
Basti fue desechada por el rey Asuero, ¿no es cierto? Y le aconsejaron que la dejara, que la desechara y que buscara otra que fuera más digna. Pero el rey dio un edicto que todos los hombres, ¿qué dicen? Tomaran autoridad, fijaran autoridad en sus casas. Y esto no quiere decir que los hombres tenían que agarrar a las mujeres por los pelos. Tomar autoridad, mi hermano, para un padre significa ponerse bajo la autoridad del autor. La palabra autoridad viene de autor, mi hermano. Y Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la familia. Dios es el autor y consumador de la fe. Y nosotros, para tener autoridad, para poder influenciar, autoridad no es fuerza, mi hermano, autoridad no es poder, autoridad es la capacidad dada por Dios para influenciar en pensamientos y en conductas. Oh, gloria a Dios. Jesucristo no dio un golpe nunca a nadie, pero sin embargo dicen que Él predicaba con autoridad. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando hablaba Jesús había algo en los corazones que era transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, aquellos que somos sobre todo varones, padres de familia, abuelos, tomemos autoridad de nuestras familias en el nombre del Señor Jesucristo, para que realmente nuestras familias no vayan a la deriva, nuestros hijos no vayan detrás de Harry Potter. Ay, mis hermanos, se me parte el corazón cada vez que veo libros de Harry Potter en hogares cristianos, mis hermanos. Tengamos cuidado con eso. Saquemos esa basura de nuestros hogares. Dice la palabra del Señor, en 6 días, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y acá estamos, mis hermanos, para predicar la palabra del Señor y no para agradar a los hombres. Dice la palabra también, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa, lo dice allí en Efesios. O sea que hoy por hoy que se habla de dietas y ejercicios para prolongar la vida, pero también se tiene que hablar de un ejercicio espiritual que es honrar al padre y a la madre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que ya no tenemos, ¿no es cierto?, honrarlos con nuestra conducta. Pues yo me acuerdo cuando yo era chico, enseguida no decían, fulanito de tal. Dice, el hijo de se está portando mal. El hijo de se portó mal, ¿no es cierto? No decían fulanito de tal. Entonces hacíamos quedar mal a nuestros padres. Tengamos cuidado que hoy también pasa lo mismo. Dice la palabra, no matarás. No matarás, no le quitarás la vida a nadie. Ahí está, no solo ya desde el vientre, el aborto, pero también, mis hermanos, no matarás, es parar la violencia de ventas de armas, mi hermano, porque a veces defendemos a un chico en el vientre, pero después lo exponemos en las escuelas y en la calle a las masacres de tantas armas sueltas que hay. No matarás. Tenemos que ser una sociedad que aborrezca el crimen, la muerte, el asesinato. No cometerás adulterio. Esto no hace falta explicarlo mucho, ¿no es cierto? No hurtarás. Nota que no dice no robarás, hurtarás. Hurtar se diferencia de robar en que no se ejerce violencia. En un descuido del dueño uno va y toma algo. Hurtar, mi hermano. Pero hay un montón de cosas que se hurtan. Se hurta la gloria de Dios cuando nosotros, yo oré y el Señor contestó y todo lo demás. Tengamos cuidado que a veces hacemos tanto ruido por unas oraciones contestadas cuando simplemente tenemos que glorificar a Dios y postrarnos en polvo y en ceniza, porque Él obra de pura bondad que Él tiene, ¿no es cierto? No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y acá yo te agrego lo que dice Levítico 19. No andarás chismeando entre tu pueblo.
No atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme es atentar contra la vida del prójimo. Y mis hermanos, estamos estudiando el origen de la palabra de Dios, pero tenemos que ver, hermano, que estas 10 palabras, si tú lo prefieres, te criaste conociéndolo como los 10 mandamientos, está bien. Pero son las 10 palabras, el decálogo, el nombre correcto es decálogo. Deca 10, logos, palabra. Son las 10 palabras que Dios nos ha dado para que vivamos por ellas, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es el deseo desmedido por bienes materiales, ese deseo ferviente por querer tener lo que tiene el otro. Mi hermano, tenemos un Dios tan grande que a cada uno Dios le ha dado su parte. En esto sí tenemos que ser como el hijo pródigo, cuando fue y le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Tú tienes una porción. El salmista decía, es hermosa la heredad, la parte de la herencia que me ha tocado. Tenemos que empezar a ver. Y mi hermano, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que sepamos las cosas que Él ya nos ha concedido. Y podemos seguir orando así, Señor, hágase tu voluntad, que esto que el otro. Ya tenemos el asesor viviendo en nosotros. Dice la palabra del Señor, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 32. Fíjense, Deuteronomio significa deuteros, posterior, nomos, ley. La ley posterior o la segunda ley, ¿no es cierto? Es la repetición de la ley. Acuérdense, el pueblo de Israel está por entrar ya a la tierra. Al principio en Éxodo, el pueblo de Dios había salido de la tierra y allí en el monte Sinaí o el monte Horeb, el monte de Dios, Dios lo manda a Moisés con las tablas de la ley. ¿No es cierto? Ahora ellos están por entrar en la tierra. Están por cruzar el Jordán, ¿no es cierto? Y entonces allí están. Dios le manda a Moisés que repita, que les refresque la ley que Él les había dado. Y entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio 32, desde el versículo 45. Deuteronomio 32. Acuérdense que esto es una de las maneras que se escribió la Biblia, porque esto lo escribió Dios con su propio dedo. Y después, cuando Moisés ante la idolatría, ¿se acuerdan cuando descendió del monte y vio al pueblo allí en desenfrenada orgía de idolatría, adorando el becerro? Y dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios lo primero que le dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que nunca se te olvide eso. Dos cosas no se nos tienen que olvidar. Que Dios nos sacó de Egipto, el mundo, y nos sacó de la esclavitud. Ya no más esclavos, mi hermano. Y entonces dice ahora la palabra del Señor en verso 45, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Presta atención, mi hermano. Aplicad vuestro corazón. No es solamente oír atentamente, aplicar el corazón con todo nuestro ser. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Y estamos estudiando el origen de la palabra de Dios, mi hermano. Y en esta palabra encontramos la vida, todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, mi hermano. Entonces es muy necesario prestar atención a la palabra de Dios, como dice Pablo allí a los hebreos, que debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos extraviemos.
Entonces dice, aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y noten lo que dice, lo que es esta ley. O sea, las 10 palabras que Dios les había escrito en las tablas de piedra con su propio dedo. Acuérdense, los 10 mandamientos si tú quieres, ¿no es cierto? Dice, no es cosa vana. Una cosa vana es que no produce nada, una cosa vana que está ahí, da lo mismo que si está o que si no está. Pero la palabra de Dios no es cosa vana. Produce, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Dice, no es cosa vana, es vuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Hoy decíamos que Dios ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra estación. Pero tú y yo no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como no sabemos cuándo vamos a morir, aprovechemos bien el día de hoy. Como dice Pablo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Hay días malos para los cristianos también. Por eso que tenemos que redimir el tiempo. Redimir es no malgastar. Y una de las cosas que uno tiene que emplear el tiempo es meditando en la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Mi hermano, una vida de bendición, una vida de victoria. ¿Quién no quiere tener una vida de gozo? Meditemos en la palabra de Dios, obedezcámoslas, pongámoslas por obra. Y por eso es mi compromiso en esta noche, estudiar el origen, cómo Dios nos entregó las Sagradas Escrituras. Porque nos va la vida en esto. Dice, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La vida del Jordán, la vida en la tierra prometida, es la vida de Cristo en nosotros, aquí y ahora. Ya no más de andar pidiendo perdón por nuestros pecados, ya no más de andar recordando nuestras fallas. Ahora es tiempo de vernos en Cristo, de dejar que Cristo viva en mí, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Yo debo vivir un día en Cristo para que a la noche, cuando me reúna con mis hermanos, podamos exaltar al Rey de Gloria. Pueda haber más gratitud en nuestros corazones que peticiones, mi hermano. Yo te digo una cosa, mi hermano. Si nosotros nos dedicamos a ser más agradecidos, vamos a ver que vamos a tener menos peticiones que hacer. Porque nuestro Dios no es mezquino. El brazo no se ha cortado, o sea, no tiene la mano corta Dios para bendecir, para proveer. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos más preocupados viendo lo que no tenemos y que agradeciendo por lo que tenemos, ¿no es cierto? Yo la otra vez, me acuerdo que estaban pidiendo de dar testimonio sobre sanidad y qué sé yo, y yo la verdad que no tengo testimonio sobre sanidad. Pero sí, puedo decir, gracias Señor porque no necesité testimonio de sanidad, porque esto no estuve enfermo, me guardaste en salud. Gloria, oh Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor? Tú me has guardado en salud, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que Dios sea tu pensamiento, que Dios sea tu meditación continua, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y ahora rapidito vayamos a 1 de Corintios capítulo 2. Acuérdense, yo les había dado 4 palabras bosquejo, ¿no es cierto? Pero hay un problema, mi hermano. Yo soy graduado de seminario teológico. Pero ¿sabes qué? Dios no me deja dar una clase de acuerdo a un seminario teológico. Dios quiere que hable como un profeta. Dios quiere que vaya a su presencia y que Él me dé la palabra. Y ¿sabes qué, mi hermano? A veces no he tenido ninguna palabra y he tenido que venir con temor y temblor, buscando la asistencia del Espíritu Santo, y el Señor es el que hace la obra.
No hay mérito alguno en el ser humano. Bendito sea el nombre, porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Él va a usar hombres, sí, pero la gracia, la gloria es de Él, no de hombre alguno. Y dice primera de Corintios capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1. Pablo escribiéndoles a los corintios. Ahí tenemos otra manera de cómo se fue escrita la Biblia. Esta es una carta que Pablo escribió porque él había hecho muchos viajes y no podía estar como ahora, ¿no es cierto? Uno tiene teléfono, uno tenía que escribir carta. Él no podía tomar un avión e irse, tomar el auto e irse rápido. Entonces necesitaba escribir carta. Ahora, Pablo cuando estaba escribiendo esta carta, él no sabía que estaba escribiendo parte de la Biblia. Él estaba escribiendo movido, motivado por el amor hacia los hermanos. Y yo te digo una cosa, ocúpate de amar a tus hermanos y de servirles, que no sabes cuándo Dios te puede usar. Dios te va a estar usando, gloria a Dios, y un día van a hacer memoria de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Dios se le había aparecido a Pablo. Esto no era producto de un seminario teológico, no era producto de una clase. Esto era producto de un encuentro con el Cristo resucitado. Y esa es la clave para todo buen ministerio, para toda clase magistral, si me puede decir. Tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y dice la palabra del Señor, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque un testimonio uno no lo tiene que adornar. Un testimonio lo tiene que dar tal cual, mi hermano. Y él contaba lo que él había visto, lo que el Señor le había hablado. No ponía nada de él. Y a veces nosotros metemos tanto de nosotros cuando hablamos o cuando predicamos. Qué triste cuando una predicación se pierde el tiempo hablando más de yo. ¿No es cierto? Del yo-yo, o yo-yo, como dicen los centroamericanos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A mí me ha pasado montones de veces esto, y me sigue pasando. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Señor, si no obras tú, esto no sirve de nada. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora la fe no está basada ni siquiera en la fidelidad de Dios, sino en el poder de Dios, dice esta palabra. Dios tiene poder y lo va a mostrar a aquellos que creen. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. Acá el primer punto que tenemos que partir. Mi hermano, nosotros no nos podemos regir por los principios del mundo. Y ustedes van a ver que yo prefiero creer la doctrina de la preservación de la Biblia y no creer en la crítica textual, mi hermano, donde dice que están restaurando los manuscritos que un día se perdieron, se corrompieron, ¿no es cierto? Y un grupo de hombres están restaurando la palabra de Dios cuando Dios dijo que Él iba a preservar su palabra. Por eso yo les digo, mi hermano, tengamos cuidado porque esos hombres estudian la Biblia como si fuera un libro más, mi hermano. Pero la Biblia no es un libro más. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, la Biblia es un libro espiritual. Y para poder hablar de la Biblia, para poder enseñar la Biblia, la primera condición es haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, estamos tocando de oído, mi hermano. Así que lo primero que tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra. Si no he nacido de nuevo, dame el nuevo nacimiento. Pero que se haga de una vez. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, a los que han alcanzado, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. En el mundo, en ninguna universidad, mi hermano, podés alcanzar la sabiduría que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le temen. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor a Jehová, sino de Jehová. Ese de significa propiedad. Dice,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio no es algo esotérico como Harry Potter y qué sé yo, toda esa basura. Sino misterio es una verdad que no puede ser conocida si Dios no la revela. Eso es misterio que habla la Biblia. Necesitamos revelación de Dios en su palabra. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, los gobernantes, la gente más importante, los Bill Gates, no sé quién otro, puede haber Elon Musk y qué sé yo cuántos millonarios, dice que esos hombres no conocieron esa sabiduría de Dios. Dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, ahora, présteme atención, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero ¿sabes qué? Cada vez que un hombre, por más que hable de Dios, cuando hace elecciones incorrectas, es como si estuviera crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, tenemos que tener mucho temor de Dios. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El primer paso para el conocimiento de Dios es el amor a Dios. Mi hermano, acá yo no busco a Dios por las bendiciones. Yo busco a Dios porque le amo. Si en esta noche no buscamos a Dios porque le amamos, mi hermano, tenemos que arrepentirnos. Dios vale por lo que Él es, no por lo que Él da ni por lo que Él tiene, por lo que Él es. Él mismo dijo, la vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Si Dios dijo eso, ¿cuánto más se puede decir de Dios? Dios no necesita poseer nada para ser completo en sí mismo. Y dice la palabra del Señor que Él, todas esas cosas que Él ha preparado para los que le aman. En otras palabras, mi hermano, lo de Dios no lo puede imaginar nadie. Lo de Dios no es un invento humano. Y hay apóstoles ahora y predicadores que hablan que viene, que la revelación de Dios y que esto y que lo otro. Y eso lo vienen haciendo para tener a la gente atada a ellos, cuando Cristo vino a libertar a la gente, ¿no es cierto? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Está el primer punto de nuestro bosquejo, la revelación. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo significa aún el corazón de los hombres. Y mis hermanos, una arma que nosotros necesitamos en estos tiempos son los dones espirituales, mi hermano. Discernimiento de espíritus para que no seamos engañados. Pero también el don de profecía para que el corazón de las personas quede expuesto. Porque hay mucha gente que endulza palabras, pero el corazón está muy lejos de Dios. Tiene un corazón endurecido. Y es la profecía, cuando hay una verdadera profecía, dice que las intenciones de los hombres quedan expuestas. Necesitamos los dones espirituales. Entonces dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, présteme atención, hermano, esto es para celebrarlo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu es lo que te mueve, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que es movida por el mundo, es movido por lo que dice el mundo y nos llenamos de temor y nos llenamos de todo otro. Pero cuando vengan hablando de que las cosas se ponen de mal en peor, que esto, que el otro, anda la palabra de Dios, ¿qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice la palabra del Señor. Y si te toca morir, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice, gloria a Dios. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Mis hermanos, gloria al nombre de Cristo. Yo creo que es tiempo más que suficiente por hoy. Damos gracias a Dios por todo. Ánimo, mi hermano, seguimos orando y empieza a ver, deja que el Espíritu Santo te revele las cosas que ya Dios te ha concedido. Dios me los bendiga. Amén.